proceso, bueno, hacen toda la limpieza, queda almacenada un tiempo prolongado, se hace un tratamiento, después la terminan de procesar y envasar y se le hace un tratamiento previo a la carga. Pueden haber hasta 3 fumigaciones o desinfecciones. Fumigación es un término bastante fuerte. ¿Bien? En la ciruela seca, ¿sí? ¿En qué otro producto? En los deshidratados también se hace. ¿Sí? Hay un montón de productos en los cuales se hacen este tipo de desinfecciones preventivas. ¿Qué tendríamos que tratar de migrar o empezar a sugerir desde el lado de ustedes? Que previo a las aplicaciones, en algunos casos es inevitable que hacerlas porque si no, estás incorporando la plaga dentro de tu planta. Pero en otros casos a lo mejor no es necesaria la intermedia. Si vos haces una buena inspección visual y no hay presencias o indicios de insectos, no es necesario hacerlo. ¿Sí? Así que bueno, hay que tratar de empezar a reducir la cantidad de productos químicos aplicados. ¿Ya les confirmo bien las partes por millón? De la confirmo. Bien, durante el envasado es otra etapa importante. Dijimos recién que no son envases herméticos, pero necesitamos asegurar que esos recipientes o envases mantengan las características higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. ¿Bien? ¿Por qué se eligen legumbres en las preparaciones, ya sea de platos para niños, para adultos y demás? ¿Qué propiedades tenían las legumbres? ¿Se acuerdan? Proteínas, alto nivel proteico. Si hacemos un mal tratamiento o mal almacenamiento, ¿podemos perder esas características de calidad? Sí, las podemos perder. Su sabor, su color, su olor, su textura o sus condiciones de características proteicas. Por ende, tenemos que asegurar que ese envase sea el adecuado. ¿Bien? Pregunto, ¿la bolsita que nos dan en la dietética es la adecuada para vendernos la legumbre y almacenarla en ese envase durante 2 años? Es transitorio ese envase. ¿Bien? Por algo, bueno, utilizan un envase que es más específico, que mantiene las condiciones de humedad, sobre todo del producto, sin necesidad de tener alguna hermeticidad específica, ¿sí? Pero sí tiene que ser un envase sellado, cerrado, que contenga ese material de embalaje y de empaque, las condiciones adecuadas y que pueda estar en contacto con ese alimento. ¿Bien? O sea, que no le ceda ningún componente extraño y que le permita el uso adecuado. ¿Bien? La idea es que no le transmita, por supuesto, que podemos decir componentes plásticos, que no emigren sustancias que puedan llegar a ser nocivas para el consumidor. El tema de las tintas, ¿sí? El tema de los envases que vienen con algún tipo de coloraciones, ¿sí? También es importante tenerlo en cuenta. Cuando el producto se envasa en seco, deben estar siempre limpios y ser resistentes a estos envases. Y en el caso de las bolsas, como mencionaban recién, bueno, obviamente cocidas y selladas. ¿Las bolsas qué les parece? ¿Se reutilizarán las bolsas de granos? ¿O son de un único uso? ¿Han visto las bolsas como son? Esas bolsas plásticas grandes. ¿Se reutilizan? ¿Qué les parece? No debería. No deberían reutilizarse para el mismo producto. Quizás las usen para otros usos, por ejemplo, residuos o lo que sea, pero no son reutilizables, o sea, no son reciclables. ¿Bien? Bien, eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces empiezan a haber envases que están reutilizados por el hecho de comprar a granel. Van con la misma bolsa, compran a granel y pierden la identificación. Entonces, en ese caso, ¿qué deberíamos considerar? Que tenga un rótulo, que tenga la información correspondiente y cuántas veces se ha reutilizado ese envase, porque no es correcto reutilizar un envase con identificación de un producto que no es el que tiene. ¿Bien? Bueno, el etiquetado lo van a establecer ustedes. Las legumbres tienen que tener información también con respecto a sus características características del producto, ¿sí? Generalmente todos los alimentos que son justamente dice envasados, que es esta etapa, tiene vida propia. Los productos así sean preenvasados o envasados finalmente, tenemos que saber qué producto es, su nombre, ¿sí? El tipo comercial de la legumbre en este caso, vamos a tener que buscar si es el tipo que corresponde, ¿sí? ¿Se acuerdan los tipos de maíz que vieron con Emilia?
¿Cuáles eran los tipos de maíz, por ejemplo, que podíamos tener? El maíz pisingado, el maíz pisado, el maíz, ¿sí? Todos los tipos de maíz. El arroz, ¿tiene tipos? ¿Sí? El grano largo, ¿cuál otro? El parboil, etc. Todos esos tipos tienen que figurar en el envase. Eso está establecido, ¿no? Por el código. ¿Qué otra información necesitamos tener? Obviamente no perder la información de trazabilidad del lote, el nombre, el establecimiento que lo fabrica, ¿bien? O que lo envasan, porque muchas veces no es el mismo fabricante el que envasa la legumbre, ¿bien? La información relativa al envase, que no esté destinado a la venta, al por menor, tiene que figurar siempre obviamente en el envase o venir con documentos acompañándose de esa partida. Decimos, bueno, viene a granel, pero tengo información de dónde viene, quién es el elaborador, de qué fecha o de qué cosecha es ese grano, etc. ¿Sí? Eso hay que tener siempre en cuenta que si no tenemos información en el envase y tenemos otra condición, como es el caso de granel, tenemos que disponer de algo, un documento, un protocolo. En cuanto a los envases, puede ser que haya una reglamentación, por ejemplo, que me han hecho en alguna institución, que prohíba el fraccionamiento menor a 500 gramos en los porotos, ya que los establecimientos se quejan porque hay una competencia desleal en cuanto a la comercialización, porque otros elaboradores de otras provincias fraccionan en 400 gramos. Claro. Y acá en Mendoza, al fraccionar en 500, la gente realmente no mira por ahí el gramaje y ahí no compra por express. Entonces, hay una queja en eso y bueno, nada. No, desconozco si hay algo así tipo una resolución que lo especifique, pero bueno, habitualmente todos los productos han empezado a fraccionarse en menor cantidad. Podemos verlo, no sé si Gladys por ahí nos puede dar una mano en la parte de dietéticas y demás, pero acá en la provincial no he visto ninguna que lo establezca, y a nivel nacional creería que están las presentaciones aprobadas. No lo dice el código, no acota el volumen o el contenido neto del producto. Puede ser 1 kilo, de medio, de 400. Pasa lo mismo en las latas. ¿Vieron cómo ha ido disminuyendo el tamaño de las latas? O las conservas de legumbres cada vez son más chiquititas, no sé, ya vienen de 300, 320, creo que es la lata más chiquitita, y empiezan a ser de acuerdo también al consumo, porque uno dice, bueno, en lugar de comprar una lata de 500, de medio kilo o de 400, compro una latita mucho más chica por el uso que le doy. Pero eso tendríamos que buscar, le preguntamos en todo caso a... Sí, porque de hecho, esta ley se ve limitada, por eso uno de los reclamos que tiene. O sea, vienen de otras provincias, marcas con menor contenido, y las que conocemos acá en la zona no tienen esa presentación. Sí. Sí, yo les traje uno de 2 tipos de envase. Hay una marca que es más chiquita de 500. Bueno, ahí lo analizamos, porque del grupo que le toque ese, fíjense qué menciona a nivel de legislación. Es importante leer el rotulado, ¿sí?, de las legumbres. Sobre todo, siempre nos acostumbramos de que ¿cuántos años tienen de duración las legumbres? 2 años. 2 años tienen. Entonces, miramos el envase y Dios, quedamos tranquilos. Y dice 2021, directamente lo pongo ahí en la cena y en algún momento lo usaré, cuando haga el guiso que tengo pensado hacer. Bueno, lo mismo le pasa a los elaboradores. Compran de acuerdo a el vencimiento que tienen, y esos granos viejos empiezan a tener otras características. Bien, en el tiempo, más allá de lo de plagas, que lo vamos a volver a repasar enseguida, tienen otras condiciones. Bien, de rendimiento, de deshidratación del grano. ¿Qué otra cosa le puede pasar? Algunos que no están bien inactivados o desgerminados. ¿Qué les sucede? Germinan. Bien, ¿cuál era el producto dentro de las legumbres que sí o sí debía comercializarse con tratamiento previo de desgerminación? La soja. Bien, tengan presente la soja en grano no puede comercializarse si no ha sido antes desactivada. ¿Por qué desigual? Porque si no, ¿qué sucede? Brota. Lo que sí, para hacer brotes de soja, proviene... Diga. Que no tiene las propiedades tampoco. Y además pierde las propiedades, exactamente. Al hacerle el tratamiento y el acondicionamiento que uno necesita, es como que asegura que el grano va a tener las características que necesitas a nivel proteico. No está la modificación. Y no se modifica durante el desarrollo del brote. ¿Sí? Porque piensen que siempre la declaración de la tabla nutricional de una legumbre seca tiene que coincidir con su condición con la cual se comercializa. ¿Sí?
Entonces ustedes no piensen que un brote de soja tiene las mismas características que la soja seca. Bien, son distintas. Por lo tanto, si yo compro brotes de soja, tendré que tener una condición y una tabla nutricional distinta a la soja en grano seco. Bien, pero la soja está prohibido por Código Alimentario comercializarla sin haber hecho la desactivación. El grano, pero no. Bien. Les estoy adelantando un montón de preguntas de examen, así que espero que no te miren, me va a retar si me escucha, y encima están grabando, así que vamos a tener que borrar estas evidencias objetivas. La última, el último. Mucha ayuda. Bueno, ¿qué métodos de análisis necesitamos tener en cuenta? Yo les comenté que las legumbres se controlan principalmente de manera visual. Bien, es algo que ustedes van a tener que identificar y ustedes pueden empezar a pedir. Y dicen, bueno, a ver, ¿qué tipo de control se hace? Se hace una inspección visual. Se puede clasificar los tipos de defectos que tienen esas legumbres. Bien, si hay granos, como decíamos, con perforaciones o afectados por plagas. Granos que no alcanzan su desarrollo, granos que tienen coloraciones distintas, eso también me puede dar indicio de la mezcla de variedades. ¿Bien? Esos controles por ahí se tienen que hacer. Ustedes dirán, es difícil si lo recibo en un envase de 500, y sí, es difícil, pero quizás durante el uso lo puedo inspeccionar. ¿Sí? Abro el envase y hago un pequeño control. Esto va mucho en la industrialización del grano, ¿ok? Por eso se definen las calidades, las categorías y los tipos de granos de acuerdo a su control mediante un muestreo y un análisis específico. Hay otros criterios que, bueno, puede ser justamente este concepto de las semillas y los granos que están con decoloración. Eso también puede dar indicio, como dice ahí, de un límite de defectos o semillas con decoloración, y nos va a servir también para asegurar que las cantidades específicas de legumbre que son defectuosas o decoloradas no están presentes en un exceso. Esto nos da un indicio de que alguna especificación técnica tiene que tener, obviamente, el elaborador de acuerdo a sus defectos, granos no desarrollados, granos con coloraciones distintas a las normales, etc. Eso habla de empezar a tener una especificación, ¿sí? Que es un término interesante. Por ahí, como elaboradores de alimentos, no vamos a tener especificación para todas las materias primas, pero sí podemos empezar a tener un control general por grupo de alimentos. ¿Sí? Bien. Esto es a nivel de producción, así que me detengo un poquito. Las legumbres también, acuérdense que les comenté que Argentina exporta. ¿Exporta soja? Sí. ¿Exporta lentejas? Sí. ¿Qué más exporta? Un montón, ¿sí? De legumbres son exportadas y por ende muchos de estos establecimientos de allá de las zonas productivas cumplen con normativas como por ejemplo HACCP. O sea, durante su proceso de elaboración presentan características de control de puntos críticos, por lo tanto es importante asegurar el proceso mediante una correcta descripción. ¿Se acuerdan los pasos del HACCP? No lo vamos a tener en este módulo, pero bueno, básicamente cada producto tiene que tener su descripción en cuanto a composición física, química, microbiológica, ¿bien? ¿Qué insumos y aditivos auxiliares se utilizan? ¿Se acuerdan alguna legumbre en la cual se le haga un tratamiento que utilice algún aditivo auxiliar importante a declarar? Todo se declara. ¿Qué se utiliza en el procesamiento de una legumbre? En algún acondicionamiento, no tanto en el procesamiento normal. ¿Qué se usaba? ¿Se acuerdan? Para hidratar los granos ya hablamos del agua. Bien. Para brillantar el poroto o los granos, ¿qué se usaba? Aceite es uno de ellos, ¿sí? De origen vegetal. ¿Qué otra cosa se podía usar? Glucosa, ¿te suena? Sí. Y para blanquear, en el caso de algunos granos que se acondicionan, ¿qué se usaba? Anhídrido sulfuroso. ¿Se acuerdan de ese? Que es un aditivo que se utiliza en muchos procesos como conservante, pero tiene que ser declarado porque es una alergia. ¿Bien? Entonces, no solamente el grano, porque lo vemos seco y que viene directamente del campo de esta manera, uno dice no se le ha aplicado ningún auxiliar o algún aditivo.
En estos casos tenemos que investigar un poquito el proceso y conocer con qué se hizo ese abrillantamiento, decoloración o lo que sea. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tendríamos que considerar en el proceso productivo? Generalmente son todos procesos que implican una limpieza, ¿sí? Con máquinas que son como zarandas, ¿sí? Con piezas móviles. Por ende, ¿qué nos podemos encontrar durante el proceso de limpieza y acondicionamiento de granos? Peligros físicos, tornillos, piezas, que no solamente puedan venir de campo, sino que también durante el proceso se puedan haber desprendido. Por eso habitualmente estos procesos tienen algunas etapas conocidas como, ¿qué les parece? Imanes, detectores de metales, ¿sí? Sí o sí se ven obligados a trabajar con este tipo de controles en proceso. Generalmente son selectoras, a veces también pueden ser selectoras, que no solamente sacan los granos por defecto, sino también sacan partículas extrañas, ¿sí? Entonces pasa el grano directamente por esos selectores y se van separando aquellas partículas que aparecen. ¿Bien? Costos muy elevados, pero bueno, son sumamente necesarios para asegurar la no presencia de peligros físicos. ¿Bien? Todo esto, si tenemos un plan HACCP, obviamente hay que pedir cuál es el tipo de control, su monitoreo, su acción correctiva, sus límites críticos y todo evidenciado a través de un proyecto. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que asegurar que se verifica periódicamente, que se hacen las validaciones correspondientes y que tenemos un sistema documentado. En el ejercicio no nos vamos a detener en un HACCP, pero sí vamos a trabajar en qué controles serían importantes para el producto que van ustedes a analizar. ¿Bien? Pensando en los auxiliares, que hablábamos recién, pensando en una etapa de control del procesamiento, ¿sí? Remitiéndose un poco a conocer el tipo de procesamiento que tenemos. ¿Bien? Bueno, pregunta general, y aprovechando que lo tenemos a Daniel, enseguida le preguntamos lo de los 400 gramos en legumbres, si está permitido o no fraccionar en menos de 500 gramos a nivel nacional. Qué buena pregunta. Porque hay algunas marcas, me contaban los chicos, que fraccionan en 400. Bien. Y es una competencia con los locales. Bien. Bueno, ¿qué controles serían fundamentales en una auditoría bromatológica para el caso de un procesador de legumbres? A ver. ¿Se animan a preguntar? ¿Se animan a responder, perdón? ¿Alguna de ellas? ¿Qué controlarían fundamentalmente? Hay una que hablamos bastante. Plagas. Bien. ¿Qué más controlaríamos? Aplicación de productos para ese control preventivo o desinfección, exactamente. ¿Qué más? El origen. Es muy importante eso, el origen, ¿sí? El tipo, la variedad que traemos. Bien. Que esté permitida dentro del código alimentario a ser comercializada. ¿Qué más? Las condiciones de almacenamiento, solo las pediríamos que nos las comenten o las iríamos a ver. Vamos a verlas, ¿sí? Recorrido en los depósitos. Bien. ¿Qué más sería importante tener en cuenta en una auditoría bromatológica si manejan legumbres? ¿Las? De la otra legumbre que no son secas sino que van envasadas. Tendríamos que ver también el envasado. El envasado, si es el envasado correcto, si viene en el envase y presentación correcta. Claro, si digo voy a usar siempre legumbres en conserva o voy a usar legumbres secas envasadas en... Pero también, si no fuera la parte del envasado, tendríamos que ver las legumbres secas del envasado también, si se va a envasar y si está permitido o no. Claro, exactamente. Si está envasado en, por ejemplo, contenido neto, en ese tipo de envase, además, lo veríamos muy bien. Exacto. Bien, bueno, esto lo vamos a hacer en una parte práctica cuando ya armemos entonces los grupos, porque vamos a elegir o una legumbre o bien un cereal. ¿Bien? ¿Dudas acá? ¿Alguna legumbre especial que se les venga a la cabeza que tenga alguna condición especial de tratamiento, de conservación? No sé, los garbanzos. ¿Son iguales que las otras legumbres? ¿Tenían alguna característica de causar alguna pérdida de inocuidad? Si venía con
Por ejemplo, si venía con alguna variedad distinta a la que se comercializa, no es tan específico, pero sí tiene que estar libre de ¿qué? Los garbanzos y todas las legumbres. Libre de contaminantes, ¿sí? Contaminantes implica todo, ¿no? Metales pesados, restos de pesticidas, ¿qué más necesitamos que no tengan? Las mismas características que hemos hablado para cualquiera de ellas, ¿sí? Las que tenían condiciones especiales para que ellos llegaran un poquito más tarde, ¿cuáles eran? La soja, bien, que tenía que estar comercializada como granos siempre que haya pasado un proceso de inactivación. ¿Qué más? Las arvejas, dijimos, y las habas, bien. Asegurar el tipo y variedad que se comercializa. Bien. ¿Dan alguna aclaración acá? Lo tenemos a Daniel hoy. Ha vuelto a la provincia. Tuvo... bueno. Bien. Bueno, ¿qué otro aspecto importante o qué otro grupo tenemos dentro de este apartado? Bueno, los cereales también forman parte de aquellos que necesitamos considerar en la manipulación. Son muy parecidas a las legumbres. Las legumbres, acuérdense que es un grupo específico, pero digamos, dentro de los cereales tenemos granos y semillas, ¿sí? Que son comestibles, obviamente, y que tenemos que tener algunas consideraciones. Por eso yo también les voy a dejar como alguna referencia en el documento de Codex que les mencioné recién, y algo de manipulación post cosecha en granos, que también sirve para lo que sería el almacenamiento. En estos aspectos, acuérdense que justamente los cereales abarcan semillas y granos. Está con un delay importante, que están abarcados dentro del artículo 643 del Código Alimentario, y son semillas o granos limpios. Entre ellos tenemos el arroz, ¿se acuerdan? La avena, la cebada, el centeno, el maíz, el trigo, el sorgo, y con los cuales también se pueden obtener ¿qué otro tipo de productos? Harinas, ¿bien? Salvado, ¿qué más? La sémola, etcétera, ¿sí? Todos sus derivados, que nosotros en realidad no lo vamos a trabajar en este aspecto, pero sí lo vamos a trabajar desde el origen que serían los granos. Tienen que ser limpios, es decir, no contener tierra, bueno, obviamente granos partidos o materias extrañas, ya que estas partículas suelen presentar mayor contenido de humedad, que hablábamos recién lo mismo para el caso de las legumbres. Y estas partículas, esta humedad genera el desarrollo de hongos, y los hongos que generan habitualmente las micotoxinas, ¿sí? Que son tan importantes a tener en cuenta que muchas veces no le prestamos atención, pero son las que causan efecto sobre el consumidor, porque tienen toxicidad sobre quien las consume, son acumulativas, generan trastornos que nos pueden llegar a causar varios daños a los consumidores. De acuerdo al tipo, ya sea de cereales o en las mismas frutas, existen distintas micotoxinas. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? Que empezaba con A. Aflatoxina, ¿sí? Bien. Por ejemplo, es distinta la aflatoxina a las toxinas que están presentes en la fruta. No sé si han escuchado hablar en manzana de la famosa patulina, ¿sí? Todas ellas necesitan tener un cierto control que se asegura fundamentalmente con las condiciones de almacenamiento en cuanto a humedad y a temperatura. ¿Ok? Así que tengan presente que uno de la presencia fundamental, ya sea en el control durante el proceso, durante el almacenamiento, serían las famosas micotoxinas. Bien. Es todo un mundo pero asegurando las condiciones de almacenamiento, yo creo que podemos trabajar en ese aspecto, y además asegurar que obviamente no se desarrollen insectos, como lo mencionamos recién, y los cereales tienen que ser sanos en cuanto a la presencia de plagas o insectos en sus distintos estadios. Eso es todo un proceso también que se va a dar, ya sea en campo, durante el almacenamiento o en el uso del producto. Por lo tanto, eso también, vamos a ver que tenemos
estándares, como por ejemplo los de Codex, específicos para cada producto. En el caso del maíz es este, que es el 153 del año 85, y van a tener las mismas características. Igual el Código Alimentario los agrupa en el 643 como cereales en general. Bien, ¿por qué es importante entonces trabajar en algunos aspectos de buenas prácticas post cosecha? Acuérdense lo que decíamos recién, Argentina al convertirse en comercializador de cereales implica que están expuestos a consumidores de distintas partes del mundo que prefieren alimentos que sean obviamente seguros para la salud, que sean producidos también respetando el medio ambiente, el tema de la sustentabilidad, y que sean objeto de trabajo con personas que sigan condiciones seguras. Vieron que Emilia les mencionó que hay muchos riesgos en el almacenamiento de cereales, no solamente a nivel de silos y de producción desde el campo, sino también durante el almacenamiento en pequeñas cantidades. Si no controlamos la temperatura correcta y la humedad, pueden haber incendios. Son espacios confinados donde una persona tiene que ingresar con ciertas precauciones y elementos de protección. Entonces todo eso también hace referencia a cuidar un poco los aspectos de seguridad del personal. Por otro lado, bueno, la aparición continua de normativas internacionales, no solamente el HACCP que les mencioné recién, sino que se tienen que ir ajustando a una serie de normas internacionales que en su mayoría obviamente hacen cumplir que se respeten los tiempos de carencia de los productos aplicados en campo, y ni hablar del aspecto de las micotoxinas, ¿sí? Hay restricciones en distintas partes del mundo, o sea, si ustedes van a Estados Unidos tienen tolerancias diferentes o mucho más estrictas que las que están en nuestro país, y así sucesivamente con cualquier país de destino al cual se comercialicen estos cereales. Bueno, y Argentina tiene que anticiparse a estas tendencias dentro de la cadena de valor que se busca en la producción de granos, ¿sí? Y la idea es que se incorporen buenas prácticas o prácticas generales más sustentables en la producción y en el procesamiento de granos. ¿Bien? Todo esto también se hace extensivo. Ustedes dirán, bueno, yo trabajo con o compro, no sé, el arroz o el maíz de marca tal porque me da cierta confianza. Bueno, quizás conozco la marca, pero no sé cómo es el procesamiento. Entonces todo esto también da cierto respaldo de que el elaborador trabaja con buenas prácticas o con normativas que son aceptadas a nivel mundial. Bueno, los objetivos fundamentales de aplicar buenas prácticas, hablándolo de post cosecha o como parte del almacenamiento, obviamente un buen almacenamiento de granos va a permitir minimizar las pérdidas de calidad durante esas etapas de post cosecha o almacenamiento, va a garantizar la inocuidad de esas materias primas para el procesamiento agroindustrial, va a mejorar la seguridad de los trabajadores que están involucrados, como decíamos recién, y va a disminuir el impacto ambiental. Bueno, ¿por qué son importantes? También es algo importante tener en cuenta de que el deterioro en calidad de todos estos cereales hace que pierdan sus características principales, como decíamos recién, las condiciones proteicas o las características proteicas, su almidón, ¿sí? La consecuencia posterior de los cereales, acuérdense, también se obtienen los aceites, ¿sí? La calidad panadera, o sea, si partimos de una mala materia prima o un grano, no vamos a tener una harina con sus características adecuadas, ¿sí? Para poder fabricar el pan o las pastas que necesitamos elaborar, y todo lo consecuente con respecto a los granos que tienen un daño o pierden su valor nutritivo durante esa pérdida de calidad. Y con respecto a la inocuidad, también acuérdense que es importante que esto, así sea un grano que se comercializa seco o una semilla, no le cause ciertos efectos nocivos al consumidor en cuanto a la inocuidad. Hablábamos de las semillas. No sé si está muy regulado acá. ¿Ustedes desde la Dirección de Higiene tienen algún control sobre las semillas? ¿Sí? En semillas. ¿Hay algún control? Las semillas de quinoa, de amaranto, las que se usan ahora para la parte de panadería principalmente. ¿Se hace algún control especial? Lo que yo sé que las de amapola tienen que ver amapola irradiada para que no hagan plantaciones de opio. Para que no venga de una plantación de opio. Que ellos no tengan
la posibilidad de germinarlas y tener plantaciones. Bueno, ahora quizás van a estar permitidas. Va a haber somnífero. Bien, bueno, la semilla de amapola entonces se comercializa irradiada. Bien, ¿algo más que sepan de las semillas? ¿Qué les parece? ¿Puede haber pérdida de inocuidad cuando comercializamos semillas? ¿Vieron ese caso de estas dos hermanas?